Bueno, gracias Sebastián, gracias a ustedes, a todas y todos ustedes. No sé qué tiempo tenemos para charlar, pero bueno, la idea sería por ahí que yo haga una presentación de algunos temas eh, vinculados con una mirada conceptual sobre el delito económico, tratar de pensar o de hacer algunas reflexiones relacionadas con esta problemática que, como, como imaginarán o como habrán discutido en la facultad y en este curso que les está dando Sebastián Narvaja, hay una característica principal que tiene que ver con que la formación de abogados y de abogadas en la ciencia jurídica, en el derecho, suele dejar de lado la discusión, el pensamiento, la construcción de ideas, el desarrollo de problemas relativos a este tipo de delitos, que tiene algunas particularidades si uno lo mira desde el punto de vista del derecho penal en general. Sobre la parte general del derecho penal, bueno, obviamente hay algunas notas distintivas que plantean interrogantes que luego, bueno, se van analizando particularmente en el marco de la jurisprudencia, también de la doctrina, y que hacen que este sea un capítulo muy específico del derecho penal. Entonces, bueno, eso trae miles de problemas, porque al ser un capítulo tan específico, por un lado, esta es una primera capa de problemas, el hecho de que sea un derecho penal específico, ya es en sí un problema desde el punto de vista práctico, da lugar a otra serie de inquietudes o de problemas que tienen que ver, por otro lado, con los protagonistas que están involucrados con este tipo de ilícitos. Si el derecho penal clásico, el derecho penal nuclear, se ocupó tradicionalmente del delito de los débiles, el derecho penal económico intenta ocuparse del delito de los poderosos. Si en el derecho penal nuclear las formas de comisión de delitos no involucran estructuras jurídicas complejas, en el derecho penal económico la principal manifestación del delito es la empresa. Si en el derecho penal nuclear hay reglas de investigación y de persecución penal que son genéricas y aplicables para todo tipo de delitos, en el derecho penal económico esas reglas sufren algunas modificaciones tendientes a resolver algunos de los obstáculos principales que plantea justamente la investigación del delito económico. Si desde el punto de vista de la política de seguridad de un Estado, las políticas de prevención de un Estado que forman parte de un capítulo de la política criminal, los delitos comunes ofrecen toda una serie de técnicas para la prevención del delito, en el campo del delito económico o de las ilicitudes de los poderosos, las reglas de prevención y las reglas de diseño de un plan de política criminal plantean problemas de otra índole, plantean otro tipo de problemas, de otro calibre. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones claves para pensar el derecho penal económico es pensar el ABC de este problema, que tiene que ver con el diseño de las estructuras jurídicas vinculadas con la persecución penal del delito y con la delimitación de conductas prohibidas, ¿sí? Digamos, sabemos que el mundo del derecho penal tiene como principal característica que el Código Penal o las leyes específicas delimitan un conjunto de bienes jurídicos y una serie de conductas prohibidas que aparecen representadas en los tipos penales. Las manifestaciones o los comportamientos ilícitos que hacen a la economía, los comportamientos que integran el delito económico, requieren de un análisis previo desde el punto de vista del diseño de instrumentos que pone como primera pregunta el problema de la articulación entre el derecho penal y la política económica. Y esto es una interrogación bastante inquietante,
cuando se la mira con detenimiento, porque, bueno, claro, uno piensa en el derecho penal y lo último que quiere pensar es un problema de política económica. Imagino que si estamos en esta aula virtual compartiendo algunas ideas sobre el derecho penal, lo que no queremos justamente es compartir algunas ideas sobre la política económica de un país. Ahora bien, si vamos a hablar de derecho penal económico, lo primero que tenemos que hacer es discutir qué significado tiene, desde el punto de vista de la política económica, la política criminal de un Estado. Así como en materia de, supongamos, si nos vamos al derecho penal juvenil, la política criminal en materia de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con ciertas formas de articular problemas pedagógicos en la enseñanza y en la educación de infantes y niños jóvenes. En materia de delitos económicos, la construcción de un campo de provisión penal tiene que estar asentado en una regla de articulación con la política económica. Entonces, esta es la primera cuestión que yo quisiera dejar planteada en esta clase. No hay posibilidad alguna de pensar una teoría del delito económico o una teoría del derecho penal económico, después vamos a ver en qué se diferencia una y otra, o digamos, cómo distinguirlas, sino trabajamos sobre la articulación necesaria e inteligente que tiene que existir entre la política criminal y la política económica. ¿Por qué digo esto? Vayamos fundamentalmente a lo que los libros de texto dicen acerca del derecho penal económico. Si ustedes agarran cualquier trabajo jurídico básico, cualquier manual básico de derecho penal económico, pienso por ejemplo en el manual de derecho penal económico de Esteban Rigui, para citar un autor argentino, pienso en los autores españoles, en Bajo Fernández, pienso en Buján Pérez, que también tiene algunos buenos libros en materia de derecho penal económico, pienso en autores como Tiedemann, que es un clásico para estudiar esta materia, en el derecho penal alemán. Bueno, lo que vamos a ver es que aparece una primera definición sobre qué es el delito económico. Y la respuesta que van a encontrar es básicamente la apertura de un debate. Si ustedes miran un poco esas discusiones, si ustedes miran un poco esa definición conceptual, van a ver que en realidad, más que una discusión conceptual precisa, es la apertura de un debate en torno a dos ideas sobre la formulación de la política económica. ¿Qué dice la definición clásica de delito económico? Dice, delito económico es todo aquello que tenga lugar dentro de la esfera económica o dentro de las relaciones económicas y cuya misión fundamental sea intervenir u obstruir, obstaculizar o romper, interferir la capacidad del Estado de intervenir o de regular las relaciones económicas. Entonces aparece un problema conceptual que forma parte de una reflexión mayor que hacen otras ciencias, la teoría política, por ejemplo, que es la articulación entre el mercado y la sociedad, entre mercado, sociedad y Estado. ¿Cómo se relacionan estos tres ámbitos? Bueno, fundamentalmente en el campo del delito económico, estos ámbitos se relacionan a partir de conflictos vinculados con la capacidad de un Estado para regular las relaciones económicas y el grado de libertad o autonomía que la economía decide tener para sí, que la economía, que los mercados deciden establecer para sí, en relación con las regulaciones que el Estado fije en materia económica. Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Cuando hablamos de regulaciones, hablamos de un capítulo muy grande dentro de la economía, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de incidir en los precios de los productos económicos, de los bienes o servicios. El Estado puede incidir de dos maneras. O incide directamente fijando un precio, ahí tienen toda una discusión en la economía sobre precios mínimos y máximos, con ventajas y desventajas, o puede incidir a través de incentivos, generando condiciones para que las conductas económicas se ordenen en torno a determinados esquemas de funcionamiento y no otros. Entonces, la definición
del Estado en la economía y fundamentalmente con una característica que hace a la ruptura de esa intervención. Cuando el mercado rompe de alguna manera la capacidad de intervenir del Estado en la economía, aparece el delito económico. Si ustedes no entienden o me quieren frenar en algún momento, me van diciendo, por favor. El segundo aspecto tiene que ver con el derecho penal económico. Si el delito económico es la capacidad de obstruir la intervención del Estado en la economía, el derecho penal económico se define como la capacidad del Estado de regular el proceso económico. Y eso es una definición clave. Y yo les decía recién que ya la lectura de esta definición abre todo un campo de debates en la economía, y por eso de ahí la importancia de pensar como punto de partida la articulación entre economía y derecho, porque si ustedes miran un costado de la ciencia económica, les va a decir que los mercados deben funcionar de acuerdo a reglas de libre mercado, de acuerdo a reglas de libre competencia, y que por lo tanto la intervención del Estado en la economía es mala per se. Mientras que si ustedes revisan otro costado de la literatura en materia económica, van a encontrar que existen fundamentos y opiniones teóricas y doctrinarias para justificar la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, los monopolios. Ustedes miran, por ejemplo, lo que es la discusión en torno a los monopolios, van a ver que ahí hay una justificación concreta por la cual el Estado decide intervenir en la economía para evitar la creación de un monopolio. Si ustedes revisan la literatura económica y miran, por ejemplo, lo que se conoce como externalidades negativas, van a ver cómo la ciencia económica justifica la intervención del Estado en la economía. ¿Qué es una externalidad negativa? Para que tengan una noción mínima de esto, por ejemplo, cuando una empresa que fabrica plástico, por ejemplo, produce residuos tóxicos que contaminan el medio ambiente, esa producción o esa emisión de gases tóxicos genera una externalidad en la economía que se define como de carácter negativo. ¿Por qué? Porque crea un costo social que es más alto que el costo individual definido por la ganancia de la empresa. Entonces, frente a ese costo social que afecta al conjunto de una sociedad, la economía decide justificar, a través de la teoría económica, una intervención del Estado, como, por ejemplo, creando una figura delictiva para proteger el medio ambiente. Ahí tienen un ejemplo muy claro sobre cómo la política económica, por ejemplo, la política industrial, que es uno de los capítulos de la política económica, y la política criminal, deben estar relacionados entre sí para poder establecer un criterio claro de articulación entre la política criminal y la política ambiental que discusión, como les decía, tienen estas dos visiones. O la economía se autorregula de forma autónoma, o el Estado interviene en la economía generando o creando regulaciones dentro del orden económico. Son dos visiones que, si uno mira con detenimiento, va a ver que de alguna manera explican que los actores dentro de la ciencia económica se posicionan de una u otra manera según cómo funcione la articulación entre estos dos ámbitos de intervención. Si miran la televisión, por ejemplo, van a ver que este debate hoy está en todos los medios de comunicación. Cuando los economistas dicen no hay que controlar el dólar y el gobierno dice que controlar el dólar, cuando los economistas dicen no hay que fijar tarifas y el gobierno dice hay que fijar tarifas, cuando los economistas dicen no hay que controlar el comercio exterior y el Estado dice hay que regular el comercio exterior, estamos todo el tiempo hablando de un problema que hace a la articulación de estos planos que conforman la política económica y la política criminal. Ahí está el corazón del derecho penal económico, en esa articulación. Cuando pasamos del plano de la política criminal al derecho penal positivo, lo que tenemos es un acto político por medio del cual el Congreso de la Nación decide que ciertas conductas por su valoración social deben ser protegidas por el derecho penal. Vayamos a algunos casos. Por ejemplo, un caso claro, como les decía antes, es la política ambiental. Nadie duda de que un daño ambiental
reúna una gravedad tal que exige la intervención del Estado para protegerlo a través de todas sus herramientas, sean herramientas de intervención preventiva o sean herramientas de intervención represiva directamente. Entonces, el derecho penal tiene figuras previstas para proteger el delito ecológico, para proteger, mejor dicho, el medio ambiente frente al delito ecológico. Si ustedes miran, por ejemplo, el campo de las políticas de competencia y de intercambio de bienes y servicios, aparecen también figuras penales vinculadas con lo que se llama el abastecimiento de productos. Entonces, claro, si una población, producto de una determinada situación o coyuntura económica, escasean determinados bienes considerados básicos, por ejemplo, escasea el pan, escasea la leche, escasean los fideos. Si hay escasez de productos básicos que hacen al derecho a la alimentación, el Estado interviene reponiendo por la fuerza esos bienes básicos. Entonces hay un cuerpo legal, que es la ley de abastecimiento, que tiene prevista diferentes digamos, atribuciones en carácter del Estado para poder garantizar el abastecimiento de productos y servicios cuando una situación coyuntural pueda afectar el normal proceso de distribución de esos productos. Si ustedes miran el mercado externo van a encontrar el famoso problema del dólar. El famoso problema del dólar, hoy ven que en la Argentina hay 5 precios, 6 precios, 7 u 8 precios de dólares distintos. Esos distintos precios de dólares están planteando como problema que en la Argentina no existe un consenso claro respecto de cuál es la política económica en materia cambiaria para poder establecer un criterio único de precios en torno a la relación entre el peso, que es la moneda nacional, y las divisas, que son las monedas del resto de los países. Si bien pensamos en el dólar permanentemente, podríamos pensar el mismo problema con el euro. Si ustedes revisan, van a ver que este problema de sistema de precios encadenados, donde tienen el dólar oficial, el paralelo, el dólar financiero 2, el dólar agropecuario, etcétera, lo tienen también reflejado, por ejemplo, en otras divisas como puede ser el euro. Siempre que la Argentina haga una transacción con el resto del mundo en alguna divisa fuerte, van a encontrar este problema, y en la medida en que la Argentina no encuentre algún criterio uniforme de articular las relaciones de cambio entre el peso y las divisas. Ahora, ¿por qué existe un delito de índole cambiaria en la Argentina? ¿Por qué se reprime penalmente la conducta de operar en cambio sin autorización, de no declarar las divisas procedentes de una exportación, o de pagar importaciones ficticias? ¿Por qué se reprimen estas conductas? Bueno, fundamentalmente porque la cantidad de dinero que hay en una economía y el precio de las diferentes mercaderías tiene una relación con una moneda fuerte, que es una moneda de respaldo global. Cuando en la economía se habla de monedas fuertes y de monedas débiles, ustedes tienen que pensar siempre en una pirámide, donde en el corazón, en el vértice, perdón, de la pirámide van a tener el dólar o el oro, y en la base de la pirámide van a tener, por ejemplo, las distintas formas de dinero contractual. Entonces, claro, usted me dirá, ¿pero qué es esto? Si yo pasé por contratos y no me contaron qué era el dinero contractual. Bueno, por ahí les contaron, porque seguramente habrán visto en alguna clase de títulos circulatorios, o habrán hablado de cheques, habrán hablado de pagaré, habrán hablado de contratos en general, con valores incluidos en ellos. Entonces, esas formas de dinero vinculadas con la posibilidad de comprometer un pago a futuro, con la posibilidad de cancelar a través de un cheque o a través de un contrato, son formas de dinero contractual. Si piensan en la idea... Sí. ¿Podrían entrar dentro de dinero contractual los warrants, por ejemplo? Sí, los warrants son formas de dinero contractual. Por ahí se usan bastante en Santa Fe porque tienen que ver justamente con la posibilidad de transar ganado, pero digamos, no es una figura muy utilizada. Piensen fundamentalmente en un cheque, que es algo que utiliza mucho la economía, pero sí, digamos, claramente entra todo lo que todo lo que, digamos, integre la forma contractual, todo aquello que sea un contrato entre partes, si tiene un precio o un determinado valor económico, puede ser usado como una forma de dinero, porque se puede usar como medio de pago. Ahora, a medida que ustedes van subiendo esa escalerita o esa jerarquía, van a ver que
en definitiva, cuando un país empieza a temblar un poco, todos pasan de una forma de dinero que está basada en un respaldo de promesa a una promesa más fuerte. Entonces, si ustedes pasan del cheque a la caja de ahorros, la promesa pasa a ser un poco más fuerte, porque en la caja de ahorros la promesa está sostenida por un sistema de seguro de depósitos. En el cheque la promesa está respaldada por el compromiso de pago de la contraparte. Si ustedes pasan a la moneda nacional está respaldada por la emisión monetaria de un país. Si ustedes avanzan un poco más, la moneda nacional está respaldada por una divisa fuerte, por eso las devaluaciones y las apreciaciones del tipo de cambio. Si ustedes van un poco más allá, cuando hay una crisis generalizada en la economía, los actores económicos ya saben que recurren al oro. Entonces van al último esquema de reserva de valor que es el oro. ¿Qué les quiero decir con eso? Que cuando ven el problema cambiario en la Argentina, lo que tienen fundamentalmente es una crisis en las ecuaciones que definen cuántos pesos y cuántos dólares. Es decir, esa relación entra en crisis por diferentes cuestiones que tienen que ver con la economía o con la política también, y que hacen que la relación de cambio no sea una relación de cambio libremente pactada, es una relación de cambio que esté atravesada por diferentes tipos de problemas. Uno de los problemas característicos es la escasez de divisas, entonces lo que hace ahí la legislación cambiaria es decir, bueno, si usted va a exportar y tiene que ingresar divisas, y esas divisas no ingresadas afectan la relación con el peso nacional, con el tipo de cambio, entonces yo, como autoridad regulatoria en materia monetaria, que es el Banco Central, puedo usar herramientas destinadas a sancionarlo penalmente a usted por no haber ingresado las divisas. Cuando se trata de montos pequeños no tiene sentido, y operan otros problemas que tienen que ver con el principio de insignificancia, pero cuando son sumas millonarias de dinero, imagínense una exportación por miles y miles de dólares, tiene un impacto necesariamente en el valor de las reservas de un banco central. Si ustedes han leído los diarios de estos días, habrán visto que se discutió mucho en todos los diarios la salida de dólares por importaciones que no se sabe bien si son importaciones genuinas o son importaciones ficticias. Esa salida de dinero del país compromete un indicador clave en la política económica, que es el indicador de la balanza comercial, que le dice a un país cuántos dólares entran y cuántos dólares salen por el lado del comercio exterior. Como en su casa, cuando ustedes reciben el sueldo a fin de mes y tienen que pagar las cuentas, si a final de mes se quedan con un saldo a favor, tienen superávit, si a final de mes se quedan cortos de plata, están en un estado de déficit comercial. Bien, eso es un poco, digamos, una panorámica general sobre la discusión en torno al derecho penal económico. Entonces, para resumir esta primera parte, diríamos, el derecho penal económico tiene como principal característica que establece las regulaciones a través de las cuales el Estado interviene en la economía. Pero en ese debate que yo les contaba al principio, donde, bueno, un sector de la doctrina se posicionaba hablando de la intervención del Estado en la economía, había otro sector de la doctrina, que de hecho lo hay dos definiciones de derecho penal económico, una definición amplia y una estricta. La definición amplia sostiene que el derecho penal económico es ni más ni menos que la afectación a los derechos contractuales o a los derechos de propiedad en el marco de las relaciones económicas. En esta segunda visión del derecho penal económico, lo que van a ver es que la forma característica de pensar el delito económico es la forma de la estafa, es decir, aquellas formas ilícitas que afectan fundamentalmente los derechos de propiedad en las relaciones comerciales. Una persona es estafada por otra, una empresa es estafada por otra, un empleado infiel defrauda las arcas de una sociedad comercial, etc. Es decir, es una determinada concepción del delito económico según la cual lo que define la característica central de este tipo de comportamientos es ya no la intervención del Estado en la economía, sino la afectación de los derechos de propiedad en las relaciones económicas. Es una definición más amplia, es una definición no tan precisa y que tiene como principal característica que el eje organizador de esa definición no está puesto en la regulación del Estado sobre la economía.
De ahí que la visión amplia y estricta del derecho penal económico en cierta manera coincida con las visiones que existen en materia de economía política acerca de una mirada más, si ustedes quieren, más liberal de la economía, más clásica de la economía, e improntas que tienen una mirada donde el pensamiento económico tiene una orientación o una guía a partir de un fuerte compromiso del Estado en la regulación económica. Bajo esta segunda visión, esto es, la visión de que el Estado regula el proceso económico, aparece una discusión clara y clave para todo el derecho penal económico que está vinculada con la delimitación del bien jurídico protegido. Como bien saben, todas y todos ustedes, no hay derecho penal si no hay bienes jurídicos a proteger, no hay figuras penales sin una previa delimitación de un bien jurídico protegido, y acá viene la pregunta respecto de cuál es el bien jurídico protegido en el derecho penal económico. La respuesta a esta pregunta requiere hablar de un concepto que es bastante interesante desde el punto de vista doctrinario en materia penal y bastante cuestionado desde el punto de vista de la economía. También nuevamente por esta primera acepción entre una idea amplia y una idea estricta de derecho penal económico. Ese concepto que delimita el bien jurídico es el concepto denominado orden económico. El orden económico. Es decir, si uno piensa o si tuvieran que pensar cuál es el bien jurídico protegido o a proteger a través del derecho penal económico, la respuesta sencilla es que el derecho penal económico protege el orden económico en 3 de sus dimensiones principales. ¿Qué es esto de las dimensiones principales? Si ustedes piensan o tratamos de pensar un poquito en qué es el orden económico en un país o en una economía, lo que vamos a ver rápidamente que en el orden económico aparecen todas las relaciones que hacen a la producción de una economía, todas las relaciones que de alguna manera vinculan los procesos económicos que las empresas, los particulares, el Estado, el mercado mantienen entre sí. Es decir, el orden económico concentra el conjunto de relaciones que hacen al proceso económico en toda su totalidad. Y el proceso económico en toda su totalidad incluye varias cosas, fundamentalmente la producción de bienes o servicios. No hay economía que funcione si no se producen bienes o servicios, la asignación de esos bienes o servicios de acuerdo a criterios o reglas definidas por la economía, y en tercer lugar, el consumo de esos bienes o servicios, porque no hay producción si no es para su consumo posterior. A partir de esto, bueno, y dejando de lado el problema de los precios, que es un problema fundamentalmente de naturaleza económica, el orden económico incluye 3 esferas. Una primera esfera es la esfera de la producción, una segunda esfera es la esfera de la distribución, y una tercera esfera es la esfera del consumo. Entonces, analíticamente, conceptualmente, cuando ustedes piensan en el delito económico, tienen que rápidamente ubicar este problema dentro de estas 3 dimensiones. Estamos frente a un comportamiento lesivo en el campo de la distribución, estamos frente a un comportamiento lesivo en el campo de la producción, o estamos frente a un comportamiento lesivo en el campo del consumo de bienes o servicios. Y claro que esto es interesante porque plantea una discusión central desde el punto de vista del derecho penal, que es la posición de la víctima o la característica de la víctima en cada uno de estos comportamientos. Esta es una pregunta abierta, porque en general el derecho penal económico, al igual que el derecho penal, pocas veces se hace la pregunta por la víctima. Pero si tuviésemos que pensar en este problema, lo primero que debiéramos decir es que estas 3 esferas, producción, distribución y consumo, son las esferas que explican la justificación o que dan razones suficientes para justificar la existencia de una disciplina
denominada derecho penal económico. En el campo de la producción lo que vamos a encontrar son el conjunto de problemas ligados al proceso de elaboración de bienes y servicios. Si vamos al campo de los bienes, ahí está el corazón central de la economía, que es la fábrica. La fábrica es un típico emblema del campo de la producción, y por lo tanto los delitos vinculados con el proceso productivo dentro de una fábrica, la cadena de montaje, las relaciones de competencia entre empresas o fábricas entre sí, hacen al corazón de este primer plano de análisis del derecho penal económico. Los delitos vinculados a la producción. Hace un rato hablábamos que en el campo de la producción, o que en el campo del derecho penal económico, una manifestación clara de ilicitud estaba vinculada con, o era el delito de abastecimiento. Las prácticas que agreden la competencia, las prácticas que agreden el abastecimiento del consumo de bienes y servicios, son prácticas que están inscriptas fundamentalmente en el campo de la producción. Esto es, en el ámbito propio del orden jurídico que se encarga de regular este tipo de relaciones. Si una empresa decide retirar, supongamos, una marca de aceite a precios populares de las góndolas de los supermercados y la quita de las góndolas de supermercados porque deciden no volver a producir esa fábrica, esa fabricación de aceites baratos, el impacto que se produce es en el campo de la producción. Si una determinada empresa decide, supongamos, para competir con otra empresa, introducir productos que tienen determinadas características que han sido manipuladas, que han sido objeto de alguna defraudación, etc., bueno, es un delito que tiene lugar en el campo de la producción. Hay países, por ejemplo, que en el campo de la producción incluyen los delitos laborales, es decir, los delitos vinculados con las relaciones del trabajo. Pero este es todo un primer campo. Analíticamente, si uno tuviese que pensar ahí cuáles son los delitos que hacen a la producción en el orden económico, la figura clave es el delito de abastecimiento. Si uno revisa el campo de la distribución, que es un segundo campo dentro del orden económico, va a ver que en la distribución aparecen también formas delictivas que son propias del orden económico. La distribución tiene que ver con todo el proceso logístico por medio del cual las mercaderías pasan de la fábrica a la góndola, o de la fábrica y la góndola a el consumidor final. Como ven, es un aspecto clave del orden económico, porque si un conjunto de empresas productoras hacen bienes y servicios y el proceso de distribución de esos bienes y servicios se obtura por alguna razón de mercado, entra en colisión la finalidad de todo orden económico, que es generar bienes para su consumo. De ahí que la distribución sea otro de los aspectos claves que hacen al delito económico. Si tuviésemos que pensar, por ejemplo, en una figura típica de distribución, o una figura penal típica para la distribución en el campo del orden económico, bueno, aparece un delito importantísimo dentro del capítulo de los delitos económicos, que es el de la intermediación financiera no autorizada. Entonces ustedes dirán, ¿qué es esto de la intermediación no autorizada? Bueno, acá aparece el problema de los bancos. Los bancos tienen como misión fundamental financiar proyectos productivos, financiar proyectos económicos, y a su vez hacer posible lo que se conoce como intermediación financiera, como la intermediación financiera, es decir, el proceso por medio del cual los tenedores de ahorros se encuentran con los demandantes de ahorros para ponerlos a cambio de que se lleven adelante procesos productivos. Ese proceso de intermediación involucra a los bancos, a los ahorristas por un lado, y por otro lado a los prestatarios, del dinero. Y
involucra a estos actores a partir de lo que se conoce como el juego de las tasas de interés. Esto es, por un lado, el ahorrista, cuando abre una caja de ahorros, pone una determinada cantidad de dinero a una tasa de interés. Por el otro lado, el que toma un préstamo lo toma a un determinado interés. La diferencia entre el interés al que tomó el prestatario, que es la tasa activa que cobra un banco, y la tasa que le pagan al ahorrista, que es la tasa pasiva, esa diferencia es la ganancia de un banco, o llamada spread comúnmente. Bueno, en el campo de la distribución aparece este problema que tiene que ver con determinadas manifestaciones de la intermediación bancaria a través de estructuras no bancarias, o lo que se conoce como intermediación financiera no autorizada, donde hay mesas de dinero, mesas de crédito, agencias de préstamos que se encargan de llevar adelante la misma tarea que hacen los bancos, pero sin estar autorizados a operar. ¿Cuál es el problema que se presenta en este campo? Que en la medida que quienes lleven adelante la política de créditos o estas actividades crediticias no sean bancos oficiales, lo que se ve fuertemente comprometido es la posibilidad a futuro de la devolución del ahorro al público que prestó el dinero, al público que puso el dinero como depositante. Y eso tiene importancia desde el punto de vista de la distribución dentro del orden económico, porque la circulación de dinero es el proceso por medio del cual fluye la circulación de mercancías. O sea que si no existen sistemas de circulación del dinero bien protegidos, bien regulados, y estos sistemas empiezan a estar de alguna forma cooptados por estructuras financieras paralelas, por mesas de dinero, por cuevas financieras, por cuevas cambiarias, etc., el riesgo principal que corre el orden económico es que el ahorro privado no vaya a la inversión, sino que sea objeto de detracciones fraudulentas. Entonces, que el ahorro del público pueda ser objeto de una maniobra defraudatoria en perjuicio de los ahorristas. Cuando eso sucede, lo que se pierde, no desde el punto de vista individual, que es la afectación al derecho de propiedad, sino desde el punto de vista del bien jurídico orden económico, que, como ya se habrán dado cuenta, es un bien jurídico de características superindividuales, es la posibilidad de canalizar el ahorro hacia la producción por medio del sistema de crédito. Doctor, una consulta. ¿Este es puede ser un ejemplo de esto del esquema de Ponzi? Un ejemplo de esto es el esquema, exactamente, un ejemplo de esto es el esquema de Ponzi, donde las empresas que hacen esto clandestinamente, las mesas de dinero que hacen esquemas de Ponzi, trabajan sobre la base de tomar créditos, tomar ahorros del público a una tasa de interés que está calzada con la devolución de los préstamos que colocaron por el otro lado. Entonces, en un esquema de Ponzi usted tiene, por un lado, una persona que depositó dinero o hizo una inversión en una cueva, y del otro lado usted tiene una persona que recibió un préstamo a una tasa de interés. Esa tasa de interés, en un esquema de Ponzi, lo que tiene que garantizar es que al momento en que esta persona que puso el dinero quiera retirarlo, pueda cubrirlo adecuadamente. Cuando el que puso el dinero, el inversor, es una sola persona, no hay un riesgo de Ponzi. Cuando el inversor o la cantidad de inversores que pusieron el dinero en una mesa paralela es muy alta, aparece el riesgo del esquema de Ponzi porque, de alguna forma, lo que reproduce la intermediación financiera no autorizada es el problema del descalce entre los depósitos y los créditos. Esto es cuando el recupero de los créditos por el pago de las cuotas, de los préstamos, no logra cubrir la totalidad de los depósitos colocados en una mesa de dinero, aparece el concepto de descalce financiero, que es el fenómeno de Ponzi. O sea, si usted tiene 10, si usted recibió 10 pesos y prestó 15 pesos, probablemente pueda devolverlos cuando al mes siguiente le devuelvan los 5 pesos de tasa de interés. Si usted prestó 50 pesos y se fondió solamente con 1 peso o con 2 pesos, usted tiene 48 pesos de diferencia por cubrir. Esa diferencia
explica un fenómeno de descalce. Entonces la economía financiera, sobre todo, y los bancos funcionan a partir de una serie de reglas que están protegidas por el derecho penal a través de la figura de la intervención financiera no autorizada, que establece criterios por los cuales los bancos deben cubrir ciertos encajes o reglas de efectivo mínimo para evitar que, en un caso de una corrida bancaria, los depositantes vayan a buscar sus ahorros y puedan tener la posibilidad efectiva de recuperarlos. Si no lo pueden recuperar, lo que se produce es un fenómeno de Ponzi. Así que es una pregunta pertinente porque explica justamente el problema. Y como verán, ahí está, es un muy buen ejemplo de los problemas de distribución, porque si no está debidamente protegido el ámbito de la distribución de moneda o de bienes de monedas y billetes dentro de una economía, entra en riesgo la distribución de mercancías dentro de una economía, porque si se corta el sistema de pagos, esto lo habrán escuchado mucho en la televisión, cuando aparecen problemas de inflación, aparecen problemas de tasa de interés muy alta, problemas de devaluación, que los economistas advierten sobre la ruptura del sistema de pagos. Cuando se rompe el sistema de pagos, se está afectando la distribución de bienes y servicios en una economía. El tercer campo, o el tercer elemento, del ámbito de la definición del bien jurídico orden económico es lo que se llama el consumo, esto es las relaciones propias que hacen al consumidor y los derechos que le otorga la Constitución Nacional y las leyes específicas para, justamente generar ciertas reglas de protección frente a daños en el proceso de producción y distribución de los bienes. Si hablamos del proceso de producción, vamos a ver que las relaciones del consumo pueden verse afectadas cuando se producen bienes de mala calidad, cuando los productos no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas. Si hablamos del proceso de distribución, vamos a ver la afectación al consumo a partir de, por ejemplo, la permanencia de ciertas mercaderías en las góndolas de los supermercados, más allá de la fecha de vencimiento de los productos. Esto son distintas manifestaciones que tienen que ver con los delitos que hacen al consumo de un determinado producto dentro de una economía. Esto es muy importante. Argentina por ahí no tiene un desarrollo conceptual muy interesante en esta materia, pero bueno, hay experiencias a nivel comparado que le dan mucha importancia, y el derecho penal tiene toda una rama que ustedes pueden estudiar, que es la rama que establece la responsabilidad penal por el producto, que se conoce de esta manera en el campo de los distintos andariveles a través de los cuales se organiza el derecho penal económico. Todo el material doctrinario, digamos, producido en torno al derecho penal de productos es relevante desde este punto de vista, desde el diseño del campo del consumo como uno de los capítulos del orden económico. Si volvemos al ámbito financiero, que por ahí es un poco más interesante porque está más alejado de la realidad del día a día, fundamentalmente por su nivel de abstracción, van a ver que hay un campo, una ventana de oportunidad, si ustedes quieren, para desarrollar delitos en el campo del consumo, que tiene que ver con lo que se conoce como lanzamiento de una oferta pública accionaria. En el marco del mercado de capitales, donde las empresas cotizan en la bolsa, vendiendo parte de su capital accionario, lo que se conoce como una oferta pública de acciones. La oferta pública de acciones requiere de todo un diseño jurídico y económico específico que tiene que ser un buen balance entre las necesidades de financiamiento de una empresa y la protección al inversor minoritario que pone plata en esa empresa. Bueno, cuando ese balance está mal construido, cuando los productos que se lanzan al mercado a través de una oferta pública no son bien diseñados y se pueden generar daños al consumidor financiero, usted tiene ahí también una ventana de oportunidad para explorar figuras vinculadas con este capítulo específico dentro del orden económico.
Ahora, si pasamos del plano de los bienes jurídicos a las figuras propiamente dichas, vamos a ver que el Código Penal tiene un capítulo específico, que es el título 13 del libro segundo del Código Penal, que establece las principales figuras del orden económico. Y entre esas figuras aparecen, bueno, delitos que son de mucha importancia y tal vez de más conocimiento, como por ejemplo el lavado de dinero. Yo no voy a empezar a hablar acá de lavado de dinero, no vamos a conversar de eso porque intuyo, vos me dirás, Sebastián, que tienen una clase específica de lavado de dinero. Sí, sí. Esta es la primera clase, que es la introducción al tema de los delitos económicos, y la semana que viene tenemos clases sobre delitos tributarios y sobre delitos aduaneros, y la última semana sobre lavado de activos. Bien. Si ustedes revisan ese capítulo del artículo 313 en adelante, 303 a 313 del Código Penal, van a ver ahí el corazón de un programa de tipos penales sobre el orden económico incorporados al Código Penal. Esto es importante porque parte de la legislación del derecho penal económico está incluida dentro del Código Penal, y otra parte, tal vez más difusa y más significativa, en leyes especiales. Todos los delitos vinculados con la hacienda tributaria, los delitos fiscales, están por fuera del Código Penal, aunque forman parte, obviamente, del derecho penal. Los delitos vinculados con el régimen aduanero también están por fuera del Código Penal, aunque forman parte del Código Penal. Pero el Código Penal incluye expresamente dentro de su corpus normativo el delito de lavado de dinero como una figura nuclear dentro del derecho penal económico. ¿Y por qué? Digamos, voy a hacer solamente una referencia al lavado de dinero sin entrar en la explicación, pero sí conceptualmente, porque si hay una característica fundamental que tienen los delitos económicos, es la de producir un lucro, es decir, el generar una determinada ganancia a través de una relación de medios afines ilícita. Es decir, los medios empleados para crear una ganancia son medios que la política económica decide dejar por fuera de los medios legítimos para generación de una ganancia. Usted puede ganar dinero con una empresa a través de la libre competencia. Lo que usted no puede hacer es ganar dinero con una empresa que vende leche, pero en realidad está vendiendo paquetes de agua blanqueada con alguna tintura, porque eso sería directamente afectar, lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Afectar la distribución en el plano de las relaciones del consumo. Es decir, si la ganancia que usted genera es el fruto de un producto adulterado, esa ganancia es una ganancia ilícita. Si la ganancia que usted genera es una ganancia lícita porque se realiza de acuerdo a las normas de higiene y de producción, es una ganancia que no es reprochable. Ahora, siempre que ustedes tienen un delito económico que genere una ganancia ilícita, van a tener necesariamente al lado un proceso paralelo vinculado con el lavado de dinero. Entonces, es interesante ver que en el Código Penal está regulado en el 303 el lavado de dinero, que es una figura nuclear para todos los delitos económicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el delito de lavado de activos es el delito que actúa coetáneamente con cualquier delito económico que sea susceptible de generar una riqueza, sea un delito tributario, sea un delito aduanero, sea un delito financiero, sea un delito de defraudaciones empresarias. Cualquiera de ellos genera una práctica de lavado necesariamente asociada. Van a ver seguramente en la próxima clase que hay una discusión muy importante en esta materia con el tema de las ganancias procedentes de una evasión fiscal. Yo no voy a entrar en esto, simplemente, bueno, decirles que el tema, de alguna forma, en la jurisprudencia, ya está relativamente zanjado con antecedentes jurisprudenciales. Córdoba tiene un buen antecedente jurisprudencial sobre esto, en el caso CBI, y también en la doctrina está bastante zanjado el asunto de la posibilidad de tener delito precedente del delito de lavado a la evasión fiscal.
Ahora, ese capítulo del Código Penal, el título 13 del Código Penal, establece otras figuras que son importantes. La intermediación financiera no autorizada, las manipulaciones de precios en el mercado financiero, la manipulación de acciones, el insider trading, que es una figura también importante. Me imagino que habrán visto muchos o muchas de ustedes la serie Billionaires. Bueno, esa serie es... se llama Billions, la serie Billions. Si la vieron, van a ver ahí toda una historia de un trader de fondos de inversión en Estados Unidos que es un caso real y que tenía como particularidad que su ganancia se generaba a partir de justamente obtener información privilegiada para vender o comprar acciones o derivados en el mercado financiero norteamericano. La Argentina regula esta figura penal, es el insider trading, está previsto en el código. Con lo cual ustedes tienen un primer programa que tiene, digamos, que hace al derecho penal económico en sentido nuclear. Existen otras leyes, la ley de abastecimiento ya la hemos comentado, la legislación en materia tributaria aduanera también es importante, el régimen penal cambiario, que también es muy importante, hemos hecho alguna referencia frente a esto, y nos quedaría hacer una referencia a un aspecto tal vez más novedoso del derecho penal económico que tiene que ver con el capítulo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acá también hay una discusión enorme. El derecho penal, me imagino que ustedes ya habrán escuchado varias veces que en el derecho penal la persona jurídica no es pasible de imputación penal. Esta es una tradición clásica del derecho penal, es la tradición que hace a la mirada decimonónica del derecho penal, pero con el correr de los años esta idea clásica se ha ido modificando fundamentalmente para incluir un hecho evidente, y es que no es posible pensar hoy en día, en sociedades tan complejas como la nuestra, el delito económico sin una pregunta respecto de la responsabilidad penal de la empresa. Porque fundamentalmente el delito económico hoy es un delito de empresa. La Argentina tiene varios antecedentes que han reconocido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Van a ver también seguramente en la próxima clase en materia tributaria y en materia aduanera como los principales ejemplos donde la legislación positiva reconoce la atribución de responsabilidad a la persona jurídica, y van a ver también que esto luego se aplica en el campo del delito de lavado de dinero. Pero recientemente, el año 2018, en la República Argentina se votó y se aprobó una ley que hoy está digamos, en plena vigencia, que es la ley 27.041, que es la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es una ley que tiene importancia porque bueno, establece algunos criterios ordenatorios para definir cuándo una persona jurídica es responsable penalmente por un ilícito penal y cuándo no. Y en qué casos o para qué ilícitos específicos. No sé si conocen esta ley. ¿La han oído esta ley? ¿La han discutido? ¿Han visto algo de esto? La vimos cuando nos dieron clase de cohecho. Claro. ¿Alguien más vio esta ley? Bien. Bien. Bueno, esta ley es interesante porque, digamos, establece toda una visión respecto del campo del derecho penal económico y la responsabilidad penal de la empresa, que yo quisiera aclarar o quisiera contarles algunas cosas que están por detrás de esta ley que puede ser interesante para que puedan estudiarla más a fondo cuando vayan a los textos jurídicos. Es una ley que tiene que ver con un debate a nivel latinoamericano y global que concentra varios capítulos de problemas. Uno de ellos es el capítulo del famoso compliance penal. Han visto que existe esto del compliance. Ahora vamos a explicar más en detenimiento qué es. Y otro capítulo vinculado con lo que se llama el corporate governance, que es
también un aspecto interesante a través del cual las empresas a lo largo de los años han ido recomponiendo sus estructuras de organización interna para, de alguna manera, fortalecer los mecanismos de protección de la empresa frente al derecho penal. Si vamos al modelo clásico de imputación penal, que es el modelo que ha tenido los Estados Unidos y algunos países de América Latina, Guatemala, por ejemplo, durante muchos años, aparece el modelo penal denominado de responsabilidad vicarial de las personas jurídicas. Este modelo de responsabilidad vicarial es un modelo que establece una regla político-criminal muy clara, por la cual, si un directivo de una empresa incurre en un delito y es sancionado penalmente por ese delito, para ciertas figuras penales está previsto que se haga extensiva la sanción penal hacia la persona jurídica. Esto es, el criterio de responsabilidad vicarial es un criterio pragmático dentro del derecho penal que hace extensivo el efecto de una sanción contra un directivo hacia la persona jurídica. Esto abre toda una discusión acerca de si es un caso de responsabilidad objetiva o no lo es. Y en esa discusión, bueno, mucho se ha planteado que las sociedades anónimas o las empresas en términos generales, si bien son personas jurídicas, al no ser personas físicas, tienen un tratamiento diferente en el marco de la legislación penal económica, por lo cual la aplicación de la responsabilidad objetiva en estos casos no computa de la misma forma que podría computar en el caso de la responsabilidad penal aplicable a una persona física. De ahí que el derecho penal económico siempre sea un derecho penal que reúne algunas características especiales que lo vuelven una manifestación particular y específica dentro de la parte general del derecho penal. Este es un caso concreto, donde las empresas, durante muchos años, Estados Unidos es un caso emblemático de esto, se ha aplicado un modelo de responsabilidad vicarial. La ley penal tributaria tiene un modelo bastante similar a este, donde se aplica a la persona jurídica responsabilidad penal por los hechos de los directivos de una firma. Ahora, el modelo de la 27041 que introduce el compliance penal, pareciera ser un modelo que buscan de alguna forma amortiguar ese proceso de imputación extensiva de la responsabilidad penal hacia la persona jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando van al fondo de lo que es un programa de cumplimiento, y ahora voy a explicarles fundamentalmente cuáles son los pilares de un programa de cumplimiento, van a ver que lo que se busca con ello es que la persona jurídica pueda tener algunos elementos por los cuales demostrar que no está directamente involucrada con un comportamiento criminal. Esto es pedir como vías alternativas o la exención de responsabilidad penal o una morigeración de la responsabilidad penal, una gradación de la responsabilidad penal, una reducción de pena, llegado el caso, si como parte de una investigación penal presenta aportes colaborativos con la justicia. Estos aportes colaborativos tienen que ser de tal magnitud que la empresa ayude al esclarecimiento de un delito, a la determinación de los autores, a la identificación de los procesos contractuales por los cuales se ha pagado un soborno, a la identificación de las ganancias ilícitas, etc. Pero la ley establece que no alcanza solamente con colaborar, sino que además de esa colaboración tiene que existir otros compromisos fuertes asumidos por parte de la empresa para, bueno, de alguna manera dar lugar a un modelo de exención de responsabilidad. Y esos compromisos adicionales tienen que ver con lo que se llama la creación de un programa de cumplimiento eficaz dentro de la empresa. Un programa de cumplimiento eficaz incluye fundamentalmente tres cosas. Incluye, por un lado, un código de conducta, es decir, un conjunto de reglas éticas que la empresa debe asumir como compromiso en sus relaciones de organización interna para que sus empleados, de todos sus estandartes directivos y gerenciales, no incurran en prácticas de sobornos a funcionarios públicos o en prácticas defraudatorias.
Un segundo pilar, además de un código de conducta, es tener un conjunto de controles internos que sean eficaces para justamente identificar a tiempo riesgos que puedan dar lugar a distintos tipos de responsabilidades en el plano penal, administrativo, civil o laboral. Esos riesgos que están incluidos en los programas de cumplimiento tienen que ser adecuadamente controlados de manera tal que si el control debido o el control adecuado de estos riesgos fue bien conducido, e igualmente se produce un delito en el marco de una corporación empresaria, la empresa pueda discutir que ese riesgo era un riesgo inevitable o era un riesgo, si ustedes quieren, no previsto desde el punto de vista del manejo de los riesgos por parte de la compañía. Pero además las reglas de control interno tienen que ser tales que le permitan a una empresa tener un control directo sobre la administración y las actividades que realizan sus dependientes dentro de una empresa. Entonces, este es un segundo pilar importante. Primer pilar, programas de código de conducta. Segundo pilar, controles internos. Y tercer pilar fundamental dentro de una empresa es la existencia de líneas internas de denuncia y de cuerpos internos de investigación frente a posibles hechos de corrupción o de fraudes societarios. Este tercer nivel, que tiene que ver con la existencia de recursos propios para investigar dentro de la empresa, es de suma utilidad porque los tres al mismo tiempo tienen que ser eficaces para evitar la participación de una empresa dentro del ámbito delictivo. Si a pesar de tener controles internos, si a pesar de tener códigos de conducta, si a pesar de tener unidades de investigación y auditoría interna, la empresa es objeto de una denuncia penal o es objeto de una investigación penal, la empresa deberá demostrar que sus controles, sus programas, sus códigos de éticas eran lo suficientemente eficaces para poder prevenir un delito, pero que así todo, esa eficacia de los programas no pudo prever la comisión de un delito porque era un delito cuya previsión era imposible. Estos tres elementos que hacen al campo de la política de compliance penal tienen que ver, como les decía recién, con un segundo elemento clave dentro de las empresas que hace el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es, básicamente, para que ustedes entiendan, es un conjunto de criterios, de reglas y de procedimientos pasados a manuales por los cuales las empresas buscan reducir al máximo posible el actuar discrecional dentro de una compañía. Entonces son empresas que, las que aplican estos códigos que, tratan de tomar decisiones sobre la base de procedimientos fundados en reglas previas. Algo así como una especie de principio de legalidad aplicable en el ámbito corporativo para las empresas. De modo que si una empresa tiene un buen sistema de gobierno corporativo, de modo que si una empresa tiene un buen sistema de controles internos y de compliance, y así todo se ve involucrado en un delito penal, la empresa podrá discutir que ese comportamiento no le era imputable porque hizo todo lo que tenía a su alcance para evitar la comisión del ilícito. De ahí que cuando ustedes ven el problema de la ley 27041, van a ver que la discusión es una discusión mucho más compleja, donde la empresa, conociendo que ya es un sujeto de derechos desde el punto de vista del derecho penal económico, construye algunas herramientas destinadas a crear modelos, estrategias de defensa frente a imputaciones penales. De allí que colabora con la justicia o puntualmente con el Ministerio Público en materia de investigación, de allí que genera determinadas estructuras internas destinadas a prevenir ilícitos en el marco de las actividades que realiza o a generar controles adecuados frente a las prácticas corporativas. ¿Todo esto evita la participación de la empresa en el mundo del delito? No, no lo evita para nada. Lo único que hace esta ley es crear una serie de mecanismos para crear condiciones de seguridad y de protección frente a las
a los altos mandos de una corporación en el marco de los negocios que llevan adelante. Visto este mismo problema desde el punto de vista de la investigación de delitos económicos o la persecución penal de ilícitos económicos, uno podría sostener que, así como las empresas fijan criterios de funcionamiento y reglas muy precisas de delimitación de responsabilidades en la estructura interna de una compañía, la creación de esas estructuras de normas, de procesos, de deberes, de funciones específicas, de delegaciones, dentro de la estructura jerárquica de una empresa, es útil para que, por ejemplo, un ministerio público pueda construir imputaciones penales sobre la base de un desvío normativo en el marco de una determinada o un determinado conjunto de deberes y obligaciones de la empresa en el mundo de los negocios. Esto, bueno, es bien interesante porque plantea, desde el punto de vista penal, la pregunta acerca de quiénes dentro de una empresa tienen una posición de garante respecto del cumplimiento de determinados objetivos que hacen a la prohibición de dañar, a la prohibición de incurrir en prácticas corruptas, a la prohibición de sobornar, etc. Esos estándares normativos, que además vienen traídos a la República Argentina a partir de pactos internacionales, los pactos de derechos humanos, las convenciones sobre empresas directrices de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, dan lugar a determinados perfiles de comportamiento que las empresas deben respetar en el marco de su actividad comercial. Cuando no respetan esos acuerdos, cuando no respetan esos aspectos normativos, cuando quiebran esa posición de garante, incurren en el ámbito de la imputación penal propiamente dicha. Entonces, si ustedes miran hoy en día el funcionamiento del dispositivo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en todo el mundo, van a ver que de a poco los países han pasado de un modelo de imputación vicarial, que es un modelo bien práctico de política criminal, a un ámbito donde, bueno, de alguna forma la responsabilidad penal de una empresa empieza a ser parte de un debate, incluso que es un debate negociado porque las grandes corporaciones tienen en el ámbito de los acuerdos de colaboración eficaz la posibilidad de aportar información, crear un programa de cumplimiento, establecer controles internos y demostrar que a futuro no van a incurrir en, por ejemplo, prácticas corruptas. Entonces, de alguna manera, si ustedes miran la evolución del desarrollo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, van a ver que a lo largo del tiempo se ha pasado de un modelo de imputación vicarial a un modelo de imputación negociada a partir, y que evalúa o pondera los esfuerzos de una compañía en el campo del derecho penal. En la República Argentina, el profesor Baigún desarrolló hace muchos años un modelo propio de imputación penal a la persona jurídica, que yo recomiendo que estudien, porque, primero porque es una formulación original y característica del pensamiento jurídico argentino, sobre todo encabeza uno de los más grandes pensadores que ha tenido la Argentina, y tal vez el pensador fundamental del derecho penal económico en la Argentina en los últimos años, quien en un libro muy importante llamado Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ha trabajado justamente este concepto a partir de un desarrollo de una teoría del delito específica para las personas jurídicas, asentada en un concepto clave, que es el concepto de acción institucional. Yo voy a plantear dos cositas de esto, solamente para que ustedes tengan ahí una pequeña guía de lectura, si el día de mañana en este curso o en otro quieren animarse a explorar un poco esa línea de trabajo doctrinario que es la desarrollada por Baigún, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de acción institucional es un concepto que funciona paralelo al concepto de acción en la teoría del delito, pero replicado en el campo de una corporación. Entonces ahí aparece como principal centro de estudio y de reflexión jurídica el directorio de una sociedad anónima.
vamos a poner una sociedad anónima para poner un caso de una corporación con algún grado de complejidad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, las sociedades anónimas en general son sociedades que tienden a establecer cierto grado de separación entre propiedad y administración de la sociedad, esto es entre los accionistas y quienes se encargan de la administración del conjunto de negocios societarios. La figura de la acción institucional es clave porque es la figura que permite establecer una delimitación de responsabilidad al interior de una empresa, analizando el comportamiento que ha tenido cada uno de los directivos en el marco de una decisión final tomada por una empresa. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, supongamos que una empresa decide llevar adelante un contrato o emprender un negocio que implica contratar con una empresa del exterior que, supongamos, una empresa del exterior que se encarga de... Vamos a poner el caso de una empresa aeronáutica, una empresa aeronáutica que decide fabricar aviones. Y en el marco de esa actividad económica, de la fabricación de aviones y del desarrollo de rutas de vuelo, bueno, hay algunos acuerdos espurios para que se utilicen esas rutas de vuelos para el contrabando de armas. Esto es un ejemplo inventado en el momento, pero vamos a poner un caso de esas características. Bueno, el directorio decide avanzar en un modelo de negocios destinado a desarrollar rutas aéreas, probar los aviones, desarrollar mejoras tecnológicas, etc. Y hay todo un sector dentro de este directorio que está conformado por supongamos, 5 miembros, donde algunos de esos directivos deciden, bueno, introducir con un acuerdo espurio, introducir algunos negocios paralelos a la sociedad, y es un concepto muy importante dentro de la discusión sobre el derecho societario, el negocio paralelo a la sociedad, negocios paralelos destinados a utilizar esa estructura de negocios para traficar armas. Bien, supongamos que en el marco de esa actividad un avión de pasajeros explota porque hay cargamentos de pólvora que están vencidos y que provocan una explosión donde mueren distintos pasajeros. La persona jurídica tiene una responsabilidad respecto de ese hecho, eso es indudable, digamos, nadie dudaría de esto. Obviamente que vamos a encontrarnos con casos donde, en general, la relación entre el campo de imputación penal de una persona jurídica y los delitos que conforman ese campo de imputación puede incluir o no delitos contra las personas. Este podría ser un caso útil también para pensar justamente ese debate que trasciende el campo de la esfera económica, donde las empresas no solamente afectan bienes jurídicos vinculados con el orden económico, sino que hay casos probados en el mundo donde empresas se encargan de violar otro tipo de bienes jurídicos, como por ejemplo el bien jurídico fundamental que es la vida de las personas, ¿no? Bueno, supongamos que en ese proceso esta empresa fue objeto de un actuar infiel por parte de un sector del directorio y se analiza la responsabilidad penal desde el punto de vista de la acción institucional. Bueno, ahí aparece justamente la interrogación sobre los diferentes componentes que hacen al concepto de acción, esto es, los componentes del directorio, la posición de cada uno de los directores, el conocimiento de los directores sobre el negocio paralelo, las reacciones que hayan tenido los directores que conocían el negocio paralelo al no denunciarlo. Esto es toda una serie de aspectos que tienen que ver con la vida interna de la sociedad, con la vida interna del directorio, y que en el marco de la acción institucional pueden ser analizados a los fines de determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica en sí, esto es, determinar si una persona jurídica es pasible de acción porque el directorio unívocamente decidió llevar adelante ese negocio, y además introducir miradas más complejas respecto de la relación de imputación penal de cada uno de los directores respecto del hecho. Y esto es importante porque cuando ustedes imputan responsabilidad penal a una persona jurídica, están imputando responsabilidad penal a un sujeto colectivo. La sociedad es fundamentalmente un sujeto colectivo. Con lo cual aparece siempre ese plano de análisis respecto de cuál fue el rol relevante o la conducta relevante de cada uno de los miembros del directorio en la comisión de ese ilícito. Si vamos, por ejemplo, al campo
de las evasión tributarias lo vamos a ver claramente, en el campo de las apropiaciones de recursos en materia de seguridad social también. Entonces la pregunta ahí tiene que ver fundamentalmente con determinar si los directivos dentro de una empresa han participado o no del conjunto de decisiones orgánicas que hacen a la persona jurídica. ¿Dudas hasta aquí? Yo tenía dos consultas. Sí. La primera, cuando hablamos del proceso imputativo y de investigación de los códigos de conducta, los controles directos y las líneas de denuncia, ¿eso vendrían a ser cargas para la persona jurídica? Y claro, cargas, bueno, ¿no? sí, son cargas, digamos, son cargas que la empresa decide tomar voluntariamente. Si la empresa decide llevar adelante un programa de cumplimiento eficaz, es una carga, digamos. El Estado no lo obliga a tener un programa de cumplimiento. La empresa puede firmar un papel y decir yo tengo un programa de cumplimiento y bueno, y con ese papel conformarse y después ver si ese papel tiene impacto real en la vida económica y si tiene capacidad de prevenir ilícitos. Digamos, esto forma parte del compromiso de una empresa. Si la empresa quiere firmarlo solamente para tener un estándar de cumplimiento hacia terceros sin importarle el resultado, bueno, será obviamente una responsabilidad en términos, será responsabilidad de la empresa luego digamos, el efecto de la sanción que pueda ocurrir frente a esa situación. Gracias. Y la segunda consulta era, cuando hacía referencia a la posición de garante dentro de la empresa, ¿sería específicamente al término buen hombre de negocios o...? Bueno, esa es una buena pregunta porque también abre una discusión sobre dos tradiciones, ¿no? El derecho societario argentino ha trabajado mucho con la idea del interés social. Es un concepto complejo en el marco del derecho societario porque hay infinidad de posiciones doctrinarias, sobre todo en el derecho societario clásico, acerca de cuáles son los atributos que definen el interés social. Pero para ponerlo sintéticamente, uno diría que el interés social es el interés de la sociedad en lograr llevar adelante el negocio planteado desde el inicio sin afectar el derecho de cada uno de los socios. ¿Sí? Esto es lograr un interés que es superindividual, es el interés social de la empresa, pero sin afectar el derecho de cada uno de los socios. Esto que les digo del interés social, tómenlo con pinzas porque, bueno, ya les digo, hay infinidad de teorías sobre el problema del interés social, incluso hay una discusión acerca de si el interés social tiene que ser o no exclusivamente la maximización de la ganancia de una compañía. Lo cierto es que detrás de esta figura, que es un estándar más que una figura, está el estándar de interés social, que es fuertemente hermenéutico e interpretativo. Existe otra corriente de pensamiento dentro del derecho societario que busca establecer reglas específicas de comportamiento, qué hacer y qué no hacer. Si uno mira un modelo y otro, uno va a ver que la figura del buen hombre de negocios que está en la ley de sociedades comerciales está más ligada con la idea de interés social. Es decir, si hay una empresa llevando adelante un determinado negocio económico respetando el interés social, va de suyo que la administración se realiza de acuerdo a los criterios de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Que es más un concepto antiguo, incluso... la verdad que es un concepto que yo cada vez que lo pienso digo, no sirve de mucho porque además ni siquiera tiene perspectiva de género ya. Digamos. Es un concepto que ha pasado totalmente de moda. De alguna forma las reglas de cumplimiento y lo que se conoce como gobierno corporativo, si uno tuviese que pensar este problema, debiera decir, bueno, el gobierno corporativo y las reglas de cumplimiento. Las reglas de gobierno corporativo que establecen procedimientos y controles internos, de alguna manera tratan de parametrizar el buen hombre de negocios. Cuando ustedes vayan a la ley a la legislación penal en materia tributaria o a la legislación aduanera y también en materia de lavado de dinero, van a ver que el estándar de procedimientos y controles internos está previsto en la ley como uno de los elementos vinculados con la responsabilidad de las empresas.
La ley habla de esto desde hace ya mucho tiempo, y lo que está diciendo es que a mí no me alcanza con que es un buen hombre de negocios, en el sentido de que tiene que existir una determinación normativa acerca de que es un buen hombre de negocios. Y esa determinación normativa se la vamos a dejar a la empresa en el campo de lo que se llama la conducta autorregulada, pero va a tener relevancia jurídica. Si la empresa decide que un buen hombre de negocios, o digamos que un directivo tiene que cumplir con una determinada política de honorarios o de distribución de utilidades y quiebra esa regla, y al quebrarla produce un vaciamiento en la empresa, esa conducta le sería imputable. No solamente desde el punto de vista objetivo, sino que desde el punto de vista del dolo le va a ser imputable, porque si un directivo de una empresa quebró un deber de fidelidad con la compañía, cobrando honorarios por encima del tope que estaba previsto normativamente, y eso causó un desfalco en la compañía, su conocimiento del desfalco es deliberado. Eso es lo que está diciendo el criterio de controles internos. De ahí que aparece toda esta cuestión tiene que ver también con la posibilidad de construir o de sacarle mucho jugo a estos controles internos, estas reglas, para poder establecer estándares probatorios no solamente sobre la conducta, no solamente sobre el injusto objetivo, sino también sobre el aspecto subjetivo del tipo. Por eso es que es bien interesante cuando ustedes estudian esto, si lo trabajan en la práctica, estudiar muy bien la regulación infrapenal, la regulación que está por debajo del derecho penal, que es regulación societaria propiamente dicha, y que tiene que ver justamente con la forma en que la empresa se organiza para poder llevar adelante su negocio. Muchas gracias, se entendió, y bueno, veo que están relacionadas las dos preguntas. Sí, así es, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Ya tienen todo claro? ¿Hasta qué hora tenemos, Seba? No, ya tendríamos que estar terminando. Así que... No, a mí lo que me quedó conversar, que es un tema también interesante para discutir, ¿son todos siguen la orientación de derecho penal, todos y todas? No, es que aquí no tenemos una orientación, o sea, sigue siendo generalista el perfil de carrera. Ah, mira. Bueno, hay un aspecto también que es importante para discutir brevemente, que tiene que ver también para volver un poco al principio, tiene que ver con esta correlación entre la política criminal y el derecho penal, para que lo vean también con un ejemplo concreto, que es el famoso problema del tipo penal abierto que tiene el derecho penal económico. El derecho penal económico fundamentalmente se construye sobre tipos penales abiertos. No son tipos penales en blanco, son abiertos, es decir, un tipo penal en blanco es aquel cuya conducta prohibida contiene elementos indeterminados, ¿sí? Supongamos, una figura abierta puede ser una figura que introduzca la idea de aquel que produzca un daño de entidad suficiente, eso es una figura abierta. Perdón, una figura en blanco. Una figura abierta es una figura que introduce dentro del componente penal una relación con una normativa de rango inferior que puede ser, que suele ser extrapenal, en realidad es una regla extrapenal y de rango inferior, que tiene como misión cerrar el tipo penal. En el campo del derecho penal económico esto se usa mucho para regular un mercado. Por ejemplo, un mercado de billetes, el caso del mercado de divisas, es un caso bien claro sobre esto, donde hay un elemento del tipo penal que está sujeto a una regulación permanente que tiene que ver con el estímulo, la oferta y la demanda. Entonces, existe una figura penal para reprimir el delito cambiario,
pero existe también una normativa que, por ejemplo, dicta la Secretaría de Comercio, que establece cuándo se liquida una exportación. Si yo exporto ganado y tengo que traer los dólares al país, cuando los liquido y los ingreso al país, tengo un plazo de cumplimiento para llevar adelante esa tarea. Si yo incumplo con ese plazo, el tipo penal se cierra y se considera que está completamente construido. Pero el plazo de cumplimiento lo define un organismo regulador y técnico específico. Eso hace que el tipo penal sea un tipo penal abierto que se cierra con una norma extrapenal. Dicho esto, que tiene una función en la política criminal del derecho penal económico, que es justamente ayudar con la regulación económica al funcionamiento de la economía. Entonces, cuando la economía requiere tener mayor cantidad de divisas, esos plazos se acortan. Entonces, tienen que entrar más divisas a un país. Cuando hay divisas suficientes en un país, esos plazos se pueden aligerar. Eso desde el punto de vista de la política cambiaria, por ejemplo. Desde el punto de vista de la política criminal, si usted tiene pocas divisas en un país y achicó los plazos para la liquidación de las divisas, pero una empresa no ingresó los fondos procedentes de una exportación, aparece la figura del delito cambiario. Como ven, ahí se ve bien la articulación entre estos dos órdenes. Ahora, el problema que plantea esto tiene que ver justamente con la aplicación de la ley en el tiempo, que es otro de los grandes problemas que trae el derecho penal económico. Saben muy bien ustedes que la aplicación penal en el tiempo no puede hacerse de forma retroactiva. Y saben ustedes también que la aplicación penal de la ley retroactivamente solo corre cuando la ley posterior es beneficiosa para el imputado. Porque ahí opera un principio que sostiene básicamente que el Estado ha dejado de considerar ilícita una conducta y por lo tanto la desincriminación de la conducta beneficia a todos, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, la pregunta que se plantea todo el tiempo en los tribunales con este problema de la regulación extrapenal es si esa regulación, al ser más beneficiosa, implica la posibilidad de beneficiar al imputado que en el tiempo o en un tiempo anterior incurrió en una figura o en un ilícito cambiario. Bueno, ahí la jurisprudencia está completamente dividida. Hace años hay una batalla en los tribunales en torno a este problema, donde generalmente lo que suele decir la jurisprudencia es que se aplica retroactivamente la ley penal cuando es más benigna. Pero ¿qué pasa? No termina de entenderse bien cuál es el problema que está acá, porque el problema no tiene que ver tanto con que un Estado haya desincriminado una conducta, sino con el hecho de que el Estado está regulando un aspecto que no forma parte de la conducta prohibida, forma parte de una normativa extrapenal que solamente acompaña a la ley penal en el marco del funcionamiento correcto de una política económica. Lo que se ve ahí siempre es este problema, donde la jurisprudencia suele aplicar esto de forma retroactiva para beneficiar a un imputado, a pesar de que el espíritu de la ley penal no haya sido ese. Entonces, si ustedes miran la jurisprudencia, van a ver que la mayor parte de la jurisprudencia sostiene que se aplica retroactivamente la ley penal más benigna, porque esa nueva configuración, si fue beneficiosa, debe alcanzar a la persona imputada por un hecho previo. Algunos casos sostienen lo contrario, bajo este argumento que les estoy diciendo, de que al ser la norma de rango inferior una norma de características extrapenal, no es de aplicación retroactiva porque solamente viene a cerrar la figura penal prevista en el tipo específico. Si vamos a la cuestión tributaria van a ver que pasa algo parecido a esto cuando estudian los umbrales de la figura penal de evasión simple o agravada. Hay dos umbrales, no vamos a entrar en esto porque lo van a ver la semana próxima, pero lo que van a ver ahí claramente como problema general del derecho penal económico es que cuando el Estado modifica esos umbrales, el debate que se plantea en los tribunales es si la modificación de los umbrales modificó el delito o simplemente actualizó una pauta prohibitiva prevista en la ley penal. En Argentina esto da lugar a una discusión mucho más compleja, porque como bien saben, al tener un país con inflación relativamente elevada y alta,
los umbrales de la ley penal tributaria, con el paso del tiempo, se deprecian, es decir, sufren el mismo problema de depreciación que acompañan de alguna manera la depreciación de la moneda. Con lo cual, cuando ustedes iniciaban una investigación penal por un delito tributario en el año 0, cuando llegan al año 10, con una inflación del 25 al 50%, se encuentran con que la deuda tributaria creada ilícitamente perdió del 25 al 50% de su valor. Pero la conducta tributaria no modificó su reproche penal. Lo que se modificó fue la escala tributaria porque se depreció a lo largo del tiempo. Entonces, pasado 10 años, viene el regulador, en este caso la AFIP, dice: tuve una inflación los últimos 10 años de tanto por ciento, tengo que actualizar los montos de elevación tributaria. Entonces sube los montos un porcentaje equivalente a lo que fue la inflación pasada de los últimos 10 años. Con eso busca compensar. Ahí vienen las defensas en el campo del derecho penal económico y dicen, bueno, mire, si el regulador tributario modificó los umbrales, quiere decir que lo que antes era evasión, ahora no es más evasión. Ahora es una conducta permitida. Y ahí nuevamente la jurisprudencia tiene dos posiciones. Los que dicen que esto es una conducta que está protegida por la ley penal más benigna, y los que dicen que en realidad no está protegida porque la modificación del umbral fue una mera actualización normativa de lo que se conoce como una pauta objetiva de punibilidad. Lo que le quiero contar con estos dos ejemplos, que lo van a ver seguramente en detalle la semana próxima, es que les quiero mostrar que el derecho penal económico tiene esta característica de establecer reglas muy específicas a través de normas extrapenales que van de alguna forma terminando de delimitar el ámbito de la conducta prohibida. Con lo cual, el derecho penal económico tiene reglas especiales desde el punto de vista de su determinación penal y también desde el punto de vista de la práctica procesal penal, como hemos visto también con la ley del colaborador eficaz. Bueno, eso es todo. Espero que si tienen dudas, alguna pregunta, podemos conversar también. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno. Una pregunta, así comentario. Bueno, muy buena la clase, se entiende mucho y está bueno también poderlo integrar con personas jurídicas y derecho comercial 1 o de la empresa y el mercado. Gracias, Che. Buenísimo. Estudien siempre que puedan el derecho. Si ustedes quieren estudiar derecho penal económico, tienen que estar estudiando permanentemente derecho societario y derecho y economía. Si, digamos, cuando lo empiezan a entender van a ver que van todo el tiempo, tienen que caer en el derecho societario para entender algunas cosas y entender de economía algo que sea un poco para tratar de que, porque si no el derecho penal económico tiene como particularidad y tiene una gran tentación a esto, porque al ser un derecho especial, primero que lo saca a ustedes del campo general del derecho penal, que bueno, es el campo de la masividad. Entonces, ya estar en un derecho penal especial da cierto hálito de, bueno, de sofisticación, ya es otra cosa. Y de especificidad. Ahora, si eso no lo acompañan con una reflexión sobre el proceso económico y una reflexión sobre el derecho empresario, van a terminar seguramente en un estudio, digamos, muy escolástico del derecho penal, donde la figura del delito tributario en realidad o la discusión del delito tributario no pasa de ser una discusión en torno a los elementos normativos o a las condiciones objetivas de punibilidad, la discusión sobre el derecho penal cambiario lo mismo, y de alguna forma, si ustedes miran, el derecho penal económico tiene una riqueza conceptual y política, sobre todo, mucho más interesante, porque plantea digamos, permite construir una herramienta para discutir los problemas de desigualdad de nuestra sociedad. Esto es así, claro, no hay ninguna duda. Y hace falta mucho trabajo en ese campo, y por eso, bueno, pensar el desafío para los próximos años de
de construir un modelo de responsabilidad penal de las empresas serio, es importante sobre todo porque, digamos, las empresas tienen que tomarse muy en serio el derecho penal. Esta pregunta que vos hacías, Adriel, es importante acerca de si son cargas o obligaciones, es un poco el reflejo de lo que termina sucediendo en el campo del derecho. Porque, bueno, en definitiva, a medida que los años pasan, las empresas tienen un mayor nivel de involucramiento en el universo del delito y, por lo tanto, de compromisos para evitar la comisión de delitos. Y estamos en un momento de transformación social a nivel global donde ya casi nada es posible de ser pensado por fuera de una estructura corporativa. De ahí que pensar el derecho penal en el sentido clásico no tiene ya mucho nivel de relevancia. Los problemas penales que vienen en la Argentina y en el mundo tienen que ver fundamentalmente con esa relación entre el poder económico y el derecho penal. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la clase. Espero que le saquen el jugo. No sé si te pediría si tenés algún libro que les recomiendes a los chicos y las chicas, a quien quiera empezar a profundizar en el tema o a involucrarse más en estos temas. Y ahí yo recomendaría ver varios libros. Si me preguntan por un libro clásico del derecho penal económico argentino, un clásico en el tiempo, allá lejos, el libro de Aftalión, de Derecho Penal Económico. Aftalión es un pensador de la primera mitad del siglo XX. Es otro derecho penal, otro universo, un derecho penal causalista, pero donde aparece un compromiso fuerte con el rol del Estado en la economía. Aftalión es, creo yo, una de las grandes fuentes para pensar esto. A nivel más contemporáneo, si ustedes quieren, para ver un estudio de leyes específicas y de discusiones más generales, el libro de Esteban Rigg, Introducción al Derecho Penal Económico, es también un libro fantástico. El libro de Weygund sobre la administración societaria, administración fraudulenta en materia societaria, que es un libro escrito con un comercialista, Weygund Vergel, son un libro que tiene dos partes. La primera parte es de derecho societario, ahí está la discusión sobre el interés social. La segunda parte es un libro de derecho penal económico que pivota sobre la figura de la administración fraudulenta. Parece que es un libro fantástico. Todo el resto son libros que trabajan sobre cuestiones de figuras penales en esta mirada más escolástica. Creo que esos son libros nucleares para pensar esto. Y bueno, en el campo de la sociología criminal, el libro de Sutherland es clave. Leer Los delitos de cuello blanco, ahí está la pregunta fundamental sobre este problema: ¿por qué las empresas no son responsables penalmente por sus ilícitos? Ya en el año 40 y pico, en 55, 60, estaba esto, un poco antes también, creo que era el 43, 44, el libro de Sutherland. Y algún libro de economía, pensando un libro de economía que sea sencillo para leer o que sea atractivo. Bueno, los libros de economía de Zayat son muy buenos, no sé si los han leído. Ustedes tienen un muy buen economista, están en Santa Fe, tienen a Diego Rubinsal. ¿Lo conocen a Diego Rubinsal? No lo conocen. Pero Diego Rubinsal es un periodista que escribe mucho, Página 12, y tiene algunos libros sobre economía. Diego también es un muy buen economista para leer algunas cosas económicas de Argentina, y si no, sí que hay una cosa más clásica y más dura, pero también muy buena desde el punto de vista de la historia económica argentina. Los estudios de historia económica argentina de Eduardo Basualdo son también textos fundamentales. Si quieren un libro para entender la Argentina contemporánea, lean el libro de Basualdo, Cavise y Aspiazu, El poder económico en los años 80. Es un libro viejo ya, un libro de los años 80, que explica el poder de los grupos económicos en la Argentina.